Hola, ¿qué tal? Continuando con este curso de programación básica en Java, en este episodio hablaremos sobre las funciones o también llamado métodos. ¿Qué es una función en programación? Básicamente, una función es un bloque de código que se va a encargar de realizar una tarea específica, obviamente nombrando este método para el momento de invocarlo, pues poder llamarlo, ¿no? Estos son fundamentales para la modularidad, que es ya como un concepto más avanzado al momento de desarrollar software. Se tiene en cuenta modularidad, que básicamente es eh, dividir como tal el código, ¿no? Que una capa haga algo específico, la otra que se encargue de hacer otra tarea y así sucesivamente. Y obviamente pues para la reutilización, que es básicamente lo mismo del código. Los elementos de una función o método. Estas siempre o depende de la función, ¿no? Eso ya depende de la necesidad. Va a tener unos parámetros, los cuales son los valores que espera esa función, ¿no? Para realizar como tal las operaciones específicas. Un método puede tener cero o más parámetros. O sea, es decir, no puede tener parámetros como puede tener n cantidad de parámetros. Tipos de retorno. Eso quiere decir que en caso de que el método vaya a retornar un valor, hay que especificarlo como tal al momento de crearlo, ¿no? Que como lo dice su nombre, el retorno es un dato, ¿no? Un tipo de dato que el método devolverá como resultado. Puede ser de tipo válido en Java, incluyendo tipos primitivos, objetos y tipos ya personalizados. La invocación del método. Los métodos se invocan mediante la llamada del nombre seguido del paréntesis, que puede contener como tal los argumentos necesarios. Aquí tenemos un ejemplo, el nombre del método y ya como tal los argumentos, que es los argumentos es como tal el valor que le pasamos al momento de invocarlo. Y los parámetros o son los valores que espera como tal la función al momento de nosotros crearla, ¿no? Bueno, aquí tenemos como tal la declaración, la sintaxis de declaración cuando un método nos va a retornar un valor. La palabra como tal reserva de Java, public, que básicamente son como métodos de acceso, ¿no? Entre clases. Eso ya es un concepto que explicaré en otro video que ya se adentra como tal a la programación orientada a objetos. Entonces, quiere decir que para cualquier clase como tal puede ser compartido este método, ¿no? Seguido del tipo de dato que retornará la función, el nombre que le queremos dar a la función y entre los paréntesis van los parámetros de los que le hablaba. Seguido del cuerpo, ¿no? Del bloque de código que iría y al final iría la palabra reservada return acompañada del valor que se va o se desea retornar. Bueno, ahora aquí tenemos como tal la declaración de un método que no va a retornar nada. Entonces, básicamente lo mismo, va a ser de tipo público y esta palabra reservada quiere decir que no va a devolver nada, simplemente va a ser una tarea específica, ¿no? No me va a retornar ningún valor, seguido el nombre y lo mismo, ¿no? Obviamente no va a tener el return porque no me va a retornar ningún valor. Bueno, la invocación. Entonces, como tal, si el método está creado dentro de la misma clase, dentro del mismo archivo .java, no es necesario tener como tal las instancias, que es otro concepto de programación orientada a objetos, que en este video no lo hablaremos. Entonces, básicamente es el nombre de la función y obviamente los argumentos que esta va a esperar, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos que básicamente tenemos una función sumar, llamada sumar, la cual me pide como parámetro dos números y obviamente al enviarlo le envío aquí los argumentos, que es el número 23, también una función llamada calcularidad, que le damos como tal la fecha de nacimiento y el año actual. También no solamente podemos enviar números enteros, sino cualquier tipo de dato, listas, arreglos. Aquí en este caso tenemos una función llamada recorrer arreglo, en el cual pues obviamente debemos pasar un arreglo, ¿no? Porque al momento de definir la función como parámetro, me está diciendo que tiene que ser un arreglo, ¿no? Para poder realizar la tarea específica. Y bueno, aquí ya finalmente vamos a hacer un ejercicio, el cual dice que crear un programa en Java que incluya una función llamada encontrar máximo, que tome como parámetro un arreglo de números enteros y devuelva el número más grande presente en el arreglo. Entonces vamos a NetBeans.
Una vez estemos aquí en NetBeans, vamos a crear de ejemplo una función que se llame saludar. Entonces, la palabra reservada public, es decir, que va a ser público este método, seguido de la static, porque el método se va a ejecutar dentro de esta misma clase. Entonces, si borro esto, me va a generar error al momento de llamar a la función y ejecutarla. Luego, el tipo de dato que me va a retornar, que va a ser string, el nombre, seguido del paréntesis. Y como parámetro voy a recibir el nombre, ¿no? Entonces, este método me retornará un mensaje que diga, hola, un gusto en saludarte, seguido del nombre que vaya a recibir. Listo. Aquí ya tendríamos nuestro primer método, ¿no? Ahorita lo probamos. Entonces, vamos a crear ya como tal el método que va a determinar el valor máximo que hay dentro de un arreglo, ¿no? Entonces, lo mismo, public static, el tipo de dato que me va a retornar, doWord, en este caso, que se llame encontrar máximo, creo que era. Dentro del paréntesis, me va a recibir de tipo doWord un arreglo que lo llamaremos array y pues obviamente me va a retornar un tipo de dato doWord. No. Me estaba diciendo que un arreglo de enteros, entonces int. Listo, una vez hayamos creado como tal la estructura de la función, vamos a crear la lógica, ¿no? Entonces, vamos a crear una variable de tipo entero llamada valor mayor, la cual va a ser igual a 0, de momento, ¿no? Punto y coma. Luego vamos a utilizar un for que itere la cantidad de veces del array que me llega, ¿no? La longitud, el tamaño. Es decir, la cantidad de índices que tiene. Listo, una vez tengamos como tal el for que nos va a permitir recorrer el array, entonces decimos que si el array en la posición que está iterando como tal del for es mayor al valor mayor que inicialicé, entonces el valor mayor va a ser igual al elemento que esté en esa posición. Punto y coma. Ok, es que aquí los definí como double, pero es int. Tipo de dato entero. Listo. Una vez, ya aquí tendríamos como tal la lógica. Ya tendríamos el valor mayor y solo quedaría retornarlo, ¿no? Entonces return valor mayor. Punto y coma. Listo. Entonces para poder probar todos esos métodos, bueno, creemos uno más. Por ejemplo, el que me devuelva un número aleatorio dentro de un rango. Entonces, lo mismo, public static, en este caso entero, que sea entero, que se llame número aleatorio, por ejemplo. Que me va a recibir como parámetros un mínimo y un máximo. Entonces, dentro de este método vamos a poner la lógica, ¿no? Entonces, esto me va a retornar como tal la operación mat.round para redondearlo. Entonces, luego iría el mat.random, no recuerdo bien como tal la fórmula, a multiplicar la diferencia del máximo y el mínimo más 1 y todo esto más el número mínimo, punto y coma. Bueno, en este caso lo llamé máximo y mínimo. Pues dejémoslo así como lo tenía. Y en vez de mínimo, simplemente min, y aquí max.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Punto y coma, mat.round. Dentro del mat iría como tal, dentro del mat.round iría como tal la operación, porque eso lo que hace es redondearlo. Mat.rando que multiplica la diferencia máxima más 1, todo esto más el mínimo. Pero no sé si es por el nombre o el tipo de dato, no sé. Sí, creo que es el tipo de dato. Bueno, entonces ya solamente quedaría probar el método principal de Java. Entonces, probemos el método saludar. Entonces vamos a imprimir lo que me va a devolver ese método, ¿no? En este caso pide un string, un nombre, urbano code, por ejemplo. Ejecutamos y ya como tal me retorna el mensaje. Ahora probemos como tal el método del número aleatorio. No sé si está bien, porque no tengo como tal la fórmula a la mano, pero bueno. Entonces, sería número aleatorio, lo tenemos que esperar el rango de 1 a 10, a 12 por ejemplo. Vamos a ver qué número me va a imprimir. Dice please wait. En este caso me imprimió el 10, aunque creo que yo puedo aquí hacer casteo también. Vamos a ver, efectivamente, no me acuerdo del casteo ahí. Me imprimió el número 6, antes fue el 10, ahora el 6, ahora el número 2, y creo que sí está funcionando perfecto ahí ese método. Y finalmente nos quedaría probar el método para pasarle como tal un arreglo y que dentro de los elementos haya el número mayor. Entonces, de tipo entero, ¿no? Números, llamado números, que estoy inicializando como tal el arreglo, inicialicémoslo de una vez. Entonces, punto y coma, aquí le irían los valores, ¿no? 100, 111, por ejemplo. Que pues lógicamente el número mayor dentro de esta lista de números es el 111. Entonces vamos a imprimir, ¿no? para ver qué me va a retornar el método. Entonces tendría aquí, llamo al método que lo llamé aquí encontrar máximo y automáticamente le pasa como argumento el arreglo que acaba de crear aquí. Entonces, aunque, bueno, no retorné aquí, sí, me retorna como tal el número nada más. Entonces, pongámosles aquí texto para entender qué va a retornar. Entonces, el número mayor dentro del array es, y ahora sí, ejecutemos 123. Ah, ok, sí, no lo había visto. Efectivamente, el número más grande dentro del array es el 123. Ahora, ¿qué pasa si creo un método que no me va a retornar nada? Por ejemplo, public static void, recuerden, void, no va a retornar nada, que se llame operaciones. Y me va a recibir como argumentos, digo, sí, voy a especificarle los parámetros, que sería double número 1 y double número 2. Entonces, dentro de este método, vamos a realizar varias operaciones, ¿no? Que en este caso vamos a imprimirla en pantalla, digo en consola, que entonces sería suma, dos puntos. Y le vamos a concatenar la operación, que sería entonces número 1 más el número 2. Y exactamente igual para la resta, multiplicación y división.
Entonces no sería más sino menos, aquí sería por, aquí sería sobre. Entonces suma, resta, división, digo multiplicación, control X, control V, multiplicación. Entonces ya no me va a retornar nada, sino que va a ser este proceso, ¿no? Entonces ya con solo llamar el método, acá comentemos esto. Entonces solo llamando el método, llamado operaciones, y pasándole obviamente el número 2 y 2, por ejemplo. La suma sería 4, la resta 0, la multiplicación 4 y la división 1. Entonces, como lo dije, la suma sería 4, la resta 0, la multiplicación 4 y la división 1. No me retorna un valor, sino que hace como tal, sí, operaciones. Entonces ya eso sería todo. La explicación sobre funciones o también llamado métodos en Java.